en la parte cardiovascular, la parte de análisis de gases directos, aquí nosotros cuando requerimos tomamos muestras. Puedes tomarle una a esa intensidad para que veamos el análisis. Pues aquí Araceli, nuestra enfermera, va a tomar una muestra de sangre en un capilar. Es una sangre capilar para analizarla en el gasómetro y ver el pH, las presiones parciales de CO2, de oxígeno, del lactato. También observamos cómo se va comportando el consumo, la calorimetría indirecta, allá en la pantalla 2. La calorimetría indirecta, es decir, cuántas kilocalorías en grasa está utilizando y cuántas kilocalorías de hidratos de carbono está utilizando. Las curvas, estas curvas son muy importantes. Estas curvas son muy importantes. Aquí vemos los equivalentes ventilatorios para el CO2 y para el oxígeno. En la medida que estas dos curvas se acercan y se cruzan, podemos observar donde el cociente respiratorio se acerca a 1, es decir, cuando ya no dejamos de utilizar las grasas como fuente de energía. Entonces, ahora con esta muestra que tomó Nara, vamos a analizarla al Aquí colocamos la muestra dentro del analizador de sangre. Y empezamos a medir los parámetros que observan ahí: el pH, la PCO2, la PO2, la hemoglobina, la saturación de oxígeno, el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, la glucosa y el lactato como parámetros importantes del metabolismo. La gasometría nos orienta a observar en qué predominio del metabolismo, si es aeróbico o es anaeróbico. Ahorita vamos a observar el resultado. Y ahí esperamos los resultados unos segundos para observar cómo está el lactato y la glucosa, la presión parcial de CO2, la presión parcial de oxígeno. Todos indicadores del proceso metabólico que está en este momento predominando en el ejercicio que está haciendo Daniel. Es importante observar durante el protocolo de esfuerzo, al ir aumentando las cargas de entrenamiento, la intensidad del esfuerzo, este parámetro de glucosa, lactato, la presión parcial de CO2, la presión parcial de oxígeno, y cruzamos la información que obtenemos de la sangre con el analizador de gases de manera directa que observaron en la pantalla, el cociente respiratorio, los equivalentes ventilatorios, todo para ubicar las zonas de entrenamiento, ubicar dónde está su umbral aeróbico, dónde está su umbral anaeróbico, y así poder establecer un programa de entrenamiento mucho más exacto. Vean aquí, vamos a observar el resultado. Y aquí está, vean cómo Daniela, esa intensidad, 10-11 km por hora, 2.7 de lactato, con un pH de 7.42, una PCO2 de 31 y una presión parcial de oxígeno de 66, está dentro de sus valores, está dentro de un ámbito todavía aeróbico, es decir, cruzando el umbral aeróbico entre una zona de transición aeróbica a anaeróbica, pero que todavía le permite utilizar las grasas como fuente de energía, con una reserva alcalina. Vemos aquí los bicarbonatos 19.7, ligeramente por abajo, la hemoglobina de 17 y una saturación de oxígeno de 92. Pues con ese resultado continuamos nuestra prueba de esfuerzo acá. Tomamos la presión arterial, etapa por etapa, o una etapa sí, una etapa no, y cuando tú.
ponemos la respuesta presora. Muy bien, Daniel. Hasta 145 latidos, que era la etapa que ya estábamos observando, él tiene un lactato muy estable de 2.7 con una PCO2 de 31. De igual forma, en el análisis de gases, un consumo máximo de oxígeno alrededor de 25-28 mililitros por kilogramo por minuto. ¿Cómo sientes el esfuerzo, Daniel? Números, caritas, 2, 10, 11. Él percibe ahora actualmente un esfuerzo en una escala de Borg que pueden observar ahí, entre 10 y 2 y 11, que es un esfuerzo para él ligero. ¿De acuerdo? Corresponde entonces todos los parámetros. Una frecuencia cardíaca por abajo del 50% de la máxima teórica, un consumo de oxígeno entre 28 y 30 mililitros por kilogramo por minuto, con un lactato de 2.5, 2.7. ¿Qué quiere decir? Que todavía está utilizando como fuente de energía las grasas, es un metabolismo mixto. Ahí empieza a utilizar también hidratos de carbono. Hay una zona de transición aeróbica anaeróbica.